Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy anfitriona Pris. Y pues bueno, saben que en este canal se habla de todo y tenemos todo de qué hablar, todos los temas y demás, documentales. Y pues vamos a hablar de esta imagen que es este documental llamado Rompan Todo, que te trata de contar el rock en tu idioma, en español, y sobre todo lo que refiere a Latinoamérica, cómo se fue constituyendo, cómo se fue haciendo y demás. Empieza a pintar supuestamente bueno con lo que respecta a decirte que en la época de los 60 estaba Enrique Guzmán con los Teen Tops, había grupos como el de Johnny Laboriel y demás, ¿no? Pero entre sus aciertos tiene cosas muy malas y vamos a ir entrando a detalle. Son pocos capítulos y lo que te trato de explicar es cómo algo de los 60 que viene de nuestro país vecino y que según retomado de México para tratarlo de adaptar, se fusilan las melodías y si no traducen la letra como es, pues le ponen el estilo mexicano y de ahí empieza a surgir lo que es el rock. Alex Lora, pues sí, es uno de los que va a estar ahí y va a estar comentando con lo que respecta al rock. Nos guste bien el trabajo del señor o no nos guste, pues sí tiene una trayectoria de la cual hablar con el Tri, que se llamaba Three Souls in My Mind y se acabó denominando Tri, ok. Después, pues ahí tenemos a otro de los que empieza a hablar que también es parte importante de lo que vendría siendo el rock. Pero si nos vamos fijando lo que es una cosita o fragmento pequeño de los 60, se les ocurre decir que en esto, pues la mayoría eran fusilatas, por así decirlo. Pero pues se les olvida que sí, Enrique Guzmán sí logró componer canciones y que no todo fue fusilata. Por otro lado, pues se les olvidó hablar de los Rockin' Delvis, Delvis, no sé por qué, o como se hayan llamado los Rockin' Delvis. Y así como que minimizan un poco y decir nosotros en la época de los 70, que ya fue cuando empezó a entrar el vigor del rock, pues empezamos nosotros, ¿no? Incluidos el Tri. Y dices, bueno, va. Y luego pues ya te empiezan a hablar del movimiento del 68, lo que hubo con la masacre de los estudiantes, y se empiezan a enfilar en cómo estos grupos empezaron a hacer estas protestas para encarar al gobierno, para como que alebrestar a la juventud y hacerlos pensar. Que bueno, todo va de la mano. Si estás contratado por una eh, a- en esa época disquera, pues tienes que bailar al son que te toca la guaracha, la disquera, pero sí, de lo que hablan es un movimiento real represivo contra el rock. Y ahí fue donde los empezaron a callar después de que se hizo Avándaro, porque pues primero dicen que copian las cosas de los 60 y que hacen su remix para hacer las canciones en español y que queden pegajosas, y que también incluyen a Julissa, no sé por qué, porque ella no es rockera, digo, es más pop que nada. Ya nomás les faltó meter a Angélica María como parte del rock, pero bueno. Después, que hacen lo de Avándaro, pues hablan de toda la locura, el frenesí, la droga y que no sé qué, y exponer a los cantantes de rock imitando a Woodstock, ¿no? Entonces, pues ahí ya no sabes qué salió peor, si una o la otra. Seguido a esto, pues nos enfilan a Sudamérica, que era lo que estaba pasando, que movimientos había políticos, sociales y que también por ese motivo empiezan algunos grupos a surgir y sobre todo en Argentina, que es donde empieza a haber como una mayor exposición a los grupos de rock y contestatarios por las situaciones políticas, no las vamos
a contar aquí porque pues sería mucho, pero sí, si nos vamos fijando después del 68, que aquí ya, ya sabemos que los que dominan al mundo hacen la agitación para pegar aquí en México, pues de repente pega en Argentina, de repente pega un movimiento similar en Chile, y es cuando empiezas a ver que qué curioso, que como si fuera algo ya que lo habían escrito, por así llamarlo, empiezan estos cosas políticas y la represión, y sobre todo hacia estos grupos contestatarios que querían, pues, hablar de lo que era. Y sí, en los países desde aquí teníamos y seguimos teniendo una dictadura. Imagínense los países de Sudamérica, peor tantito. El caso es que, pues bueno, van pasando la época, te cuentan así una embarrada de los 70 y de repente, ¡pum!, entra la década de los 80, donde obviamente se tiene que mencionar a grupos como Botellita de Jerez, los mayores exponentes que los dejaron de embarrada como Caifanes, que ellos pues fue el primer grupo en grabar un disco. Y si no, búsquenlo. Pero Caifanes fue el primero en grabar un disco y en exponer su música con las canciones de Saúl Hernández. En este documental quedan de embarrada porque pues, su más grande éxito, que no es ni de ellos, fue La Negra Tomasa. Entonces dices, ok. Pero parece ser que el documental se empieza a enfilar en los cuates que produjo este señor, ¿no? A través de la música rock. Y bueno, en lugar de titularlo este documental como rock, de cómo se formó la historia, pues debieran haber contado, este es el productor que hizo a tales grupos de rock en la década de los 80 y produjo a tales, tales y tales, y lo entiendes el contexto perfecto. Pues aquí hicieron lo que se les dio la gana con este documental, y aparte de todo, pues fueron unas entrevistas ahí de Saúl X, y aparte de todo, pues empiezan a mencionar a la Botellita de Jerez, empiezan a mencionar algunos que nosotros ya conocíamos, por lo menos en la década de los 80. Eso sí, la importancia de Caifanes es tal que pues las composiciones de Saúl Hernández y de Sabo Romo son buenísimas, pero pues aquí en el documental pasaron ni pela ni gloria. O sea, la historia es que Caifanes fueron de embarrada. ¿Ok? Va, dices. Y ahí se empieza a transformar en una cosa el documental cuando te empiezan a platicar que pues eran pocas las mujeres las que había en el ámbito del rock. Y entonces ahí cuando nos preguntamos, ¿y Cecilia Toussaint? ¿Por qué no la mencionaron? ¿Por qué nada más mencionaron a la conocida Eli Guerra? Según ellos. El colmo del asunto es que cuando empezamos a ver cómo Argentina empieza a dar sus grupos y Chile y todo esto, nos ponen con que Maná es uno de los grupos internacionales para México de rock, comparándolo con Soda Stereo y con Cerati, que Cerati, perdónenme, pero era un genio. También vemos ahí desfilar a Fito Páez, a Charly García, que Charly García debió haber hablado más dentro del documental porque también es un gran exponente, Charly, con lo que respecta al rock. Aquí en México debieron haber tenido sentado a Saúl Hernández para medio hablar o lo que pueda hablar, pero pues no fueron requeridos, supongo yo, porque pues la cuestión era exhibir al productor que hizo las grandes obras aquí en México con los grupos. Ahora bien, tocante a esto, ya este documental, vamos viendo
que también pues meten a Terciopelados, la llegada de MTV Latino, como si hubiera sido la gran fregadera, que fue una gran mugre, MTV Latino, y también exponer que la Cuca eran buenos tocando, perdónenme, pero la Cuca abrió en uno de los conciertos de Aerosmith, cuando vinieron al Palacio de los Rebotes, y qué malos eran, la neta, porque era puro ruido y no se entendía nada. Entonces, también, exponente según ellos la Cuca. Sale después estos Café Tacuba, que pues ya no es rock como tal, sino es más bien alternativo. Mencionaron por ahí a La Lupita, si mal no voy. Se les olvidó, yo creo que Genitalica, porque Genitalica también es exponente del rock, entre muchos otros que fueron faltando en lo que vendría siendo México, y también pues vamos viendo que también estuvo La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Pero bueno, si iban a hablar de un documental de del rock, debió haber estado por lo menos Saúl, debió haber estado Cecilia Toussaint, y también Kenny, porque Kenny pasó de embarrada, como si nada más hubiera tenido un éxito. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que un documental como tal de rock para exponer el rock en tu idioma, pues no lo fue. Lo peor del caso, el último capítulo donde ya había reggaetoneros, donde ya había cumbieros, y poner también como rock a Ilia Kuriaki y Ande Valderramas, pues no, eso ya era otra cosa, ya no era rock como tal. Pero en fin, hay mucha gente que yo creo que se quedó muy contenta con este documental. La gente que vivió esa época, tanto los 60, 70 y 80, yo creo que vieron garrafal este trabajo, y sobre todo los que vivieron en la época de los 80 y que Caifanes es un exponente muy importante. Ahí fue donde creo que rompió todo el esquema y este documental se fue a la basura. Y bueno, si tú ya lo viste, me puedes dar manita arriba, clic en la caja de los comentarios, puedes darme inscribirte, clic en la campanita, y cada vez que estemos en vivo o subiendo un video, te va a llegar la notificación. Por mi parte es todo, y que tengas buena noche.